Ya, bueno, lamento mucho, ¿no es cierto?, que tenga que tener estas dificultades. Yo no sé por qué no se está escuchando por Facebook, no tengo idea. Pero bueno, así es la vida. A veces se pone difícil la cosa. Entonces, bueno, dice, recuérdales, ¿no es cierto?, en la gramática del antiguo texto griego, había que recordar, ¿no es cierto?, constantemente, para que la gente mostrara respeto, que mostrara humildad hacia todas las personas. Entonces, especialmente hacia los que estaban, ¿no es cierto?, hacia los que estaban, ¿no es cierto?, en una posición de autoridad. Y conociendo él, ¿no es cierto?, a veces difícil, ¿no es cierto?, el carácter que tenían los hombres que estaban ahí en Creta era bastante difícil. Y esta orden, ¿no es cierto?, de que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, tenía obviamente un significado muy especial, hermano. Y tal vez es significativo de la diferencia, ¿no es cierto?, entre Creta y la provincia de Asia, en lo referente al respeto por la ley, ¿no es cierto? En primera de Timoteo 2 del 1 al 3, ahí se dan razones por las que se debe orar por los gobernantes, pero aquí, hermanos, lo que se hace es, se da la orden, más bien la orden básica, digamos. Hay que obedecer, decían. Hay que obedecer. Esa era la clave. Entonces, eh, y de hecho, hermanos, quiero mencionarles algunos detallitos aquí porque aquí se establecen, aquí en los primeros versículos se establecen los deberes cívicos del cristiano, una enseñanza que era especialmente relevante, como dije, para los cretenses, porque eran medio agresivos, eran medio peleadores, eran medio resentidos con toda autoridad que se les impusiera, digamos. De hecho, un historiador, Polibio, dijo de ellos que siempre estaban se involucraban en insurrecciones, en asesinatos y en guerras internas. Siempre tenían ese tipo de problemas ellos. Entonces, y este pasaje establece eh, por lo menos 6 cualidades, ya, de un buen soldado o un buen ciudadano, más que nada, porque por este lado lo ve como un ciudadano a la gente somos ciudadanos y tenemos que tener ese respeto, tenemos que tener esa afinidad, digamos. Ahora, primero, el buen ciudadano vive de acuerdo con la ley. Eso es fundamental. Si yo manejo, hermano, no puedo pasarme un disco pare o una luz roja porque se me ocurre. Si lo hago, me van a pasar un parte. Nosotros necesitamos entender eso. Reconoce nosotros que a menos que se cumplan las leyes, la vida sería un caos si las leyes no se cumplieran. Entonces la idea es prestar el debido respeto a los que están en autoridad y cumplamos las disposiciones que le conciernan. Obviamente nosotros los cristianos nos vamos a obedecer algo que está contrario absolutamente a la palabra. Eso no estamos en contra de ese tema, ¿no? El cristianismo no enseña que uno tiene que dejar de ser un individuo. Pero sí insiste en que tenga presente que es también un miembro de la sociedad. O sea, tenemos deberes con la sociedad, ¿no es cierto? Y el buen ciudadano, también, una segunda cosa, el buen ciudadano está dispuesto a prestar servicios, ¿ya? Y está dispuesto a aceptar cualquier trabajo con tal que haga bien, pues, o sea, que sea bueno. No vamos a aceptar cualquier trabajo que vender drogas o vamos a vender una cuestión ilícita, obviamente no corresponde. Y de hecho la enfermedad muy característica de nuestro tiempo, fíjate que es el aburrimiento. Yo diría que y el aburrimiento es como el resultado directo del egoísmo, fíjate. Ya, mientras uno viva de acuerdo con el principio de ese mal concepto de que ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿Cierto? Que lo haga otro. ¿Ya? Este está abocado a estar aburrido. Es una persona que siempre hace eso, siempre va a estar aburrido. Entonces, el antídoto, diría yo que el antídoto es el servicio, es lo que hace interesante la vida cuando nosotros estamos dispuestos ahí a apoyar, a ayudar a nuestros vecinos, a nuestra gente, a lo que está ahí alrededor. Eh, la clave es encontrar cómo hacerlo para mostrar, como decíamos ayer, belleza, ¿no es cierto?,
adornar con la belleza que corresponde el Evangelio. Sabemos que el Evangelio no necesita ser adornado, pero sí con nuestras obras sí lo hacemos muy precioso. Otra cosa, el buen ciudadano pone cuidado en lo que dice. No tiene por qué difamar a nadie. Nadie deberá decir de los demás lo que no le gustaría que dijeran de él, ¿cierto? El buen ciudadano debe poner tanto cuidado en lo que dice como en lo que hace, ¿cierto? Eso es muy interesante. Otra característica, hermanos, que el buen ciudadano es tolerante, no es agresivo. Y de ahí hay una palabra en el original que es amajos, que quiere decir que no es peleador. O otras palabras lo usan, no es peleón. Así hablaban en otros lugares. No es peleador. Esto no quiere decir que el buen ciudadano no defienda, como dije al principio, no defienda los principios que cree que son correctos. Y eso está claro. Si no, que no es nunca tan porfiado como para creer que no hay más camino que el suyo, ¿no? Ese es el gran problema. Entonces, y que conceda a los demás el mismo derecho que reclama para sí mismo de tener sus propias convicciones, ¿ok? También el buen ciudadano, hermanos, el buen ciudadano es amable. Y aquí la palabra es también, es una palabra que describe a la persona, hermanos, que no se basa en la letra de la ley. Aristóteles decía de esta cualidad, ya, que denota una consideración indulgente con las flaquezas humanas, ya, y la habilidad de considerar no solo la letra de la ley, sino también la mentalidad y la intención del legislador, ¿ya? Siempre está dispuesto a evitar la injusticia, ¿ya? Y otra característica también es que del buen ciudadano es cortés, no solo es amable, sino que también es cortés. Y aquí también hay una palabra en el original que describe a las personas que controla su genio. Una persona que es cortés tiene mucho control sobre su genio, sabe cuándo enojarse, sabe cuándo enfadarse y cuándo no. Porque hay gente que se enoja por cualquier cosa, ¿no? A cada rato. Y que Dios nos ayude en eso, porque a todos nos pasa. No pretenda que yo no, a mí no me ocurre. Sí, a todos nos pasa. Eh, o sea que soporta, hermanos. Cuando hablamos de cortés, soporta pacientemente, hermanos, pacientemente las ofensas que se le hacen o se le aplican, pero que está dispuesto, ¿no es cierto?, a salir en ayuda de otros cuando son ofendidos. Esa es la clave, ¿no? Entonces, cualidades como estas son solo posibles, hermanos, para las personas en cuyo corazón reina el Supremo Cristo, el Rey de Reyes. Todas estas cualidades, ¿no es cierto?, las que mencioné. El bienestar de cualquier comunidad depende de la aceptación, ¿no es cierto?, de la aceptación por los cristianos que viven en ella, ¿no es cierto?, del deber de mostrarle al mundo la nobleza de la ciudadanía cristiana. Entonces, yo creo, hermanos, que las vuelvo a repetir, ¿ya? Para que no se nos olvide. Voy de abajo hacia arriba. El buen ciudadano es cortés, es amable, es tolerante, pone cuidado en lo que dice, está dispuesto a prestar servicios, ¿cierto? Vive de acuerdo a la ley, ¿ya? Eso es muy, muy, muy fundamental. Así que ojo con eso, hermano, porque son interesantes que sepamos comportarnos como buenos ciudadanos, ¿ya? Que estén dispuestos a toda buena obra. Hermano, si solamente nos enfocamos en sujetar, ¿no?, por ejemplo, a los gobernantes, a las autoridades, es fácil hacer pasiva la vida cristiana. O sea, no se trata de que todo lo que digan las autoridades, sí, está bien, todo lo que se ordene, qué sé yo, intentamos aplicarlo, ya, pero también nosotros como cristianos tenemos deberes. Y Tito no debía permitir eso de que hubiera, ¿no es cierto?, una pasividad en esto, y debía recordarles que estuvieran dispuestos a toda buena obra, ¿ya?
Y que nadie, después decía que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, ¿cierto? Esta es una amabilidad distintiva de los cristianos que no viene de simples buenos modales, ¿ya? Sino de saber quiénes somos, porque somos cristianos, somos hijos del Señor, y quiénes son otros en el corazón de Jesús. Por ejemplo, Dios, o nosotros sabemos que el Señor ama a la gente, que Dios ama a los pecadores, ¿no es cierto? Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro, y tenemos que de alguna manera, ¿no es cierto?, prestar ese apoyo, esa ayuda, esa bendición a muchos de ellos cuando lo necesitan, ¿no? También le dice, recuerden lo que solíamos ser, ¿ya? Lo primero, como dije al principio, recuerden las buenas obras, ¿ya? Recuerden vivir vidas obedientes y amables, esa era la primera clave. Recuerden vivir vidas obedientes y amables. Segundo, ¿no es cierto? Había que recordar lo que solíamos ser. Y ahí queda bien interesante la cosa porque dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, éramos esclavos de concupiscencia, de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Ve? Entonces, hermanos, esto nos muestra por qué Tito debía recordarle las cosas mencionadas, ¿no es cierto?, en estos versículos. Y recordar, hermanos, lo que una vez fuimos, ¿ya? Nos muestra, hermanos, que la naturaleza caída no está tan lejos de nosotros y que necesitamos que se nos recuerde constantemente que permanezcamos donde debemos estar en el Señor. O sea, hermanos, si nosotros hemos sido regenerados, lavados, cambiados, transformados, no salgamos de ahí, porque si no vamos a volver quizás a lo anterior y peor que aquello, ¿no? Entonces nosotros, dice, usted necesita dejar de suponer que no tiene sentido imaginar que estos salvajes cretenses podían ser restaurados. O sea, cuando hablamos de nosotros mismos somos la prueba viviente del poder de la gracia de Dios. O sea, tenemos que pensar, ¿ya?, que los cretenses, o gente como los cretenses, porque era muy común, o sea, los cretenses, acuérdense que era un ícono del comilones, peleadores, bebedores, viciosos, etcétera. No pensemos, ¿no es cierto?, que ellos no pueden ser tocados, transformados. Si Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer con cualquiera. ¿Entiendes? Entonces, también dice, éramos insensatos, rebeldes, extraviados. Recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas desarrolla cuatro cosas que son interesantes. Desarrolla 4 cosas en nosotros. Primero, gratitud por cómo Dios nos transformó. Hay que tener gratitud, hermanos, cómo Dios hizo la obra en nosotros. Es increíble, hermanos, fue impresionante, ¿no? Segundo, humildad. Cuando vemos que fue su obra la que nos cambió. La obra de Dios fue lo que hizo el trabajo en nosotros. Y tercero, amabilidad para con otros que se encuentran en la misma situación. Porque ya entendemos lo que pasó. Antes estábamos ciegos, perdidos en delitos, pecados y un montón de cosas. Pero ahora ya entendemos y comprendemos, hermano, la situación que vive aquel que no ve y no ve nada. Y podemos tener amabilidad con esas personas. Y finalmente fe, que Dios puede cambiar a los que aún siguen en ese lugar en el que un día nosotros estuvimos. ¿Ya? Otra cosa que había que recordar, según los versos del 4 al 8, porque los que están escuchando o los que están viendo debieran estar con la Biblia abierta ahí en Tito, ¿no? 4 al 8. Recuerde la gran salvación de Dios. ¿Ya? Y vuelvo arriba, hermanos. No solo recuerden, hermanos, vivir vidas obedientes y amables, sino que también deben recordar, hermanos, lo que un día fuimos, lo que solíamos ser antes de conocer a Cristo. Y ahora, a la tercera parte, recuerden la gran salvación de Dios. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, leo ahí versículos 4 al 8, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, y estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Se fija? Aquí es interesante, hermanos, cuando nosotros estuvimos en el lugar descrito en Tito 3:3, no nos rescatamos nosotros mismos. Fuimos rescatados por la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor. Él nos alcanzó antes de que nosotros pudiéramos encontrar al Señor. Y ahí dice, no por obra de justicia. No, o sea, en este caso, nuestra salvación no está basada en lo que nosotros hicimos o lo que hubiésemos hecho, ¿ya? Por sí mismos, digamos. Entonces, la respuesta a un llamado, por ejemplo, la respuesta a un llamado al altar no nos salva. O decir las oraciones del pecador no nos salva, el bautismo no salva, asistir a una iglesia no nos salva, o incluso leer la Biblia no salva. Cada una de estas pudieran ser maravillosas obras de justicia, pero no nos salvan. En cambio, ¿no es cierto?, nos salvó por su misericordia. Acuérdense que viene por ahí. Por su misericordia. Todas estas cosas que nombré anteriormente son buenas, ¿cierto? Pero no tienen que ver con que ellas nos producen salvación. Nosotros vamos obedeciendo ciertos detalles, ciertas cosas, como hacer la oración del pecador, ¿no es cierto? Bautizarnos, ir a la iglesia, leer la Biblia, todo eso nos hace bien. Pero, hermanos, la salvación vino por su misericordia. Y fíjate, hermanos, que esta es la esencia y el distintivo del Evangelio. Nos salvó. Esta frase, mire, nos salvó. ¿Ya? Y aquí podemos poner énfasis en varias palabras que aquí Pablo le está diciendo a Tito. Por ejemplo, el énfasis dice, no por obras, su misericordia nos salvó en el Espíritu Santo, mire, derramó, todas estas palabras, por Jesucristo, por su gracia, herederos, ¿te fijas? O sea, Dios siempre es el iniciador, hermano, de la salvación. Y lo recibimos antes, como dije, antes de regresarle algo, antes de hacer algo nosotros por la obra del Señor. ¿Ya? Entonces después dice, por el lavamiento de la regeneración. Estas palabras de alguna manera algunos las han malinterpretado, ¿no? Estas palabras son comúnmente tomadas como referencia al bautismo, y a veces este pasaje es citado para apoyar la idea del bautismo regeneracional. Usted sabe que hay gente que cree que al momento de bautizarse en las aguas se produce la salvación. Y de hecho yo me topé con más de alguien aquí en Concepción que opinaba de esa manera, que el bautismo era de ahí para adelante, digamos, se producía la salvación. Y nosotros no creemos que es así. Sí, sin embargo, no podemos decir que Pablo menciona aquí específicamente el bautismo, y el otro único uso de la antigua palabra griega traducida como lavamiento, aquí está conectada con la limpieza espiritual del creyente. Limpieza espiritual del creyente por la palabra de Dios a través de la fe. Esa es la clave. ¿Ya? Ok, yo quiero repetir esto, hermanos. Está conectado entonces, cuando hablamos de lavamiento, está conectada, ¿no es cierto?, con la limpieza espiritual que Él hizo en nosotros, ¿no es cierto?, por la palabra a través de la fe. Así que, hermanos, la mayoría de los comentaristas toman el lavamiento, hermanos, como una referencia al bautismo por agua, hermanos, ¿ya? Pero si el bautismo por agua, que es lo que estamos refutando, si el bautismo por agua es el medio que produce el renacimiento espiritual, ¿ya? Si fuera así, hermanos, déjeme apagar el teléfono, discúlpeme. Ya, ahora sí.
he tenido cualquier interrupción, pero yo sé que de alguna manera el enemigo, digo, el diablo, intenta callar. Hermanos, como dije, la mayoría de los comentaristas toman el lavamiento como una referencia al bautismo por agua, ¿ya? Pero si el bautismo por agua es el medio que produce el renacimiento espiritual, ¿ya? Entonces tenemos la cuestionable enseñanza de una agencia material como un medio indispensable para producir un resultado espiritual. ¿Te fijas? Y no es así, no es así. El bautismo no es el medio, hermanos. ¿Te fijas el detalle? Aceptamos el lavamiento como un acto divino interno, digamos. ¿Ya? En este caso es algo que se produjo internamente, aunque la experiencia en el bautismo es vista como una confesión abierta, ya delante de los hombres. Eso es lo que decimos cuando nos bautizamos, ¿no es cierto? Ahí expresamos, esto pasó con nosotros, esto sucedió con nosotros, pero algo ya ha pasado. Yo creo que todos los que entramos al bautismo en algún momento, a las aguas, entramos ya salvados. ¿Te fijas el detalle? Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Ahora, para los que creen en Dios, dice, procuren ocuparse en buenas obras. Y esto nos recuerda, hermano, para qué fuimos salvos, ¿cierto? Para ocuparnos en buenas obras. Entonces la fe por sí misma salva, pero la fe que salva no está sola, así es el tema. La fe que salva no está sola. Nunca debemos poner el carro de las buenas obras antes que el caballo de la gracia. No sé si está bien la frase, ¿no? Nunca debemos poner el carro de las buenas obras si primero tiene que ir el caballo. Y el caballo podríamos llamar la gracia. La gracia es la que lleva el carro. ¿Te fijas el detalle? Al carro de las buenas obras. Primero es así. Entonces la teología del cristianismo está basada en la gracia, no te olvides. Pero la ética del cristianismo está basada en la gratitud. O sea, todo lo que hacemos nosotros, todas las obras que nosotros podamos realizar, todo el beneficio que podamos prestarle a nuestros semejantes, es, hermanos, sencillamente porque estamos agradecidos de lo que Dios hizo un día con nosotros. ¿Ok? Otra cosa que hay que recordar, de los versículos 9 al 11, recuerden mantener el rumbo, le dice. O sea, dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, cuando dice, aquí vemos, hermanos, que estas son algunas de las cosas que no deben enseñarse, contra la que se advierte en Tito de 1:11, hermanos. Estas cuestiones necias simplemente son vanas y sin provecho, decía Pablo, ¿no? En vez de eso, Tito debería enfocarse en la palabra del Señor, en la sencilla palabra del Señor. Y eso me llama mucho la atención, porque hoy día hay mucha distracción, hay mucha gente que anda en otra, digamos, anda en otras cosas, así como yo creo que cuando de repente nos ponemos medio dispersos y vamos mucho para un lado, mucho para el otro, debemos concentrarnos en lo que corresponde, en el estudio de la palabra, en la oración, en la ayuda, el apoyo a las personas, qué sé yo, ¿no? Pero tenemos que regresar lo antes posible a esto, ¿no? Él les dice evita, y aquí hay una palabra que significa voltearse para ver hacia el lado, es como hacer así, ¿no es cierto? Ahí está la situación, nosotros hacemos hacia un lado. Evita, hermanos, evita, vuélvete al lado contrario, ¿ya? De hecho, los rabinos judíos empleaban su tiempo, usted sabe eso, yo lo he dicho hartas veces, en construir genealogías interminables, imaginarias para todos los personajes del Antiguo Testamento, y la verdad es que es mucho más fácil discutir cuestiones teológicas, hermanos, y esto sacan, Barclay dice eso, un escritor, un comentarista, dice que es mucho más fácil discutir cuestiones teológicas, ¿ya? Y aparentar ser espiritual con esto cuando yo soy muy conocedor, qué sé yo, ¿ya? Pero es mucho más fácil eso que ser servicial en casa
o ser eficiente o diligente y honesto en el trabajo. Eso decía Barclay, ¿no? Claro, es más fácil debatir, qué sé yo, que practicar, poner las manitos, poner las manos ahí donde corresponde, ¿no? Así que, hermanos, yo creo que estamos equivocados en ese sentido cuando hay gente que lo único que le gusta es polemizar o discutir ciertas cosas, ¿no? Yo como le dije, yo me considero contrario a eso. Dice, al hombre que cause divisiones, deséchalo. Tito debía tomar medidas en contra de los que insistían en seguir su propio camino, ¿no es cierto? Y de hecho la obstinación, decía algunos escritores, dice, ya prácticamente ya lo había condenado. Cuando el hombre es obstinado, no hay por dónde, ¿no es cierto? Pero también había que trabajar, trabajen para convencerlo de su error, ¿ya? Pero si no quiere recibir instrucción, se ha cerrado su corazón, ¿no es cierto?, contra contra la corrección, entonces hay que quemarlo vivo. Eso decía Clark. Hay que quemarlo vivo. No corresponde, ¿no? No, incluso si es un hereje, hermanos, comprobado en cualquier sentido, ¿ya? O es un perturbador de la paz de la iglesia, ¿ya? Dios no le da a ningún hombre ninguna autoridad sobre él, ¿ya? Sino lo que había que hacer era desecharlo. En algunas versiones dice que había que expulsarlo, ¿ya? Pero no le hagan daño, no le hagan daño, porque en esa época a veces, como dije, golpeaban a los herejes, ¿no? No le había que hacerle daño de ninguna manera, ni a su alma, ni a su carácter, ¿no? O, bueno, en el fondo no había que desecharlo, no mantener comunión con él, ¿no? Déjeselo al Señor. Eso decía. Hay que dejárselo al Señor. Cuando alguien tiene una dureza en su corazón y lo único que hace es contradecir y ser un agente de división en el fondo, hay que desecharlo, ¿sí? Me volvieron a llamar, espérenme un poquito. Ya, y bueno, entonces ya terminando con las reflexiones finales, hermanos, había que recordar los finales, había que recordar a la gente ciertas cosas. Cuando dice, cuando te envía a ti, a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Acenas, intérprete de la ley, en otras versiones dice Acenas, el abogado, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Entonces aquí ya está terminando. Son palabras ya personales de Pablo, que son muy comunes en las cartas de Pablo. Parecieran insignificantes, pero en realidad son muy importantes. Ellas comunican que Pablo era un hombre real, en un mundo real, y que ya había crecido la cosa, ya tenían amigos por todos lados, con los que tenía un contacto regular y que estimaba mucho a esta gente. Y así que, y por ahí es natural que podamos suponer, hermanos, que Artemas y Tíquico tomarían el lugar de Tito como un legado apostólico ahí en Creta. Y este ejercicio temporal de superintendencia apostólica marca una etapa en el desarrollo del episcopado local, ¿no es cierto?, que estaba ya sucediendo en la primera iglesia. Entonces la epístola cierra con referencia a Tíquico, a Apolos, Artemas y Zenas. Y aquí, como dije, la sola mención de estos hombres indica entonces que el movimiento cristiano ya había avanzado. De modo que no les falte nada. Aquí la última palabra, la última palabra con respecto a la educación, muestra claramente, hermanos, el deber de los miembros de la iglesia cristiana. O sea, la iglesia cristiana tiene que ayudarlos, tiene que contribuir al soporte de aquellas personas que se entregan de lleno, hermanos, a la obra del ministerio, a la obra del Señor. Le dice que no le falte nada. Pablo dice, era obvio, ¿no? Entonces, y al final ya dice, recuerden hacer buenas obras y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. El versículo 14 y 15, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a
a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Entonces aquí esta frase me llama mucho la atención cuando dice, para que no sean sin fruto. Y este es el tema recurrente, a través de toda la carta de Pablo para Tito. Pablo estaba preocupado de que los cristianos pudieran ser estériles. Y esa es la preocupación de cualquier pastor, ¿no es cierto? Cualquier ministro, que la gente no dé fruto, hermano, no dé fruto. Sin embargo, aún tenía una maravillosa confianza, ¿no es cierto? Y una confiada garantía de la posición que tenía en el Señor. Entonces, en vez de ser sin fruto, el pueblo de Dios debe aprender a ocuparse, ¿no es cierto?, en hacer buenas obras en los casos de necesidad, ¿cierto? Tenemos que estar atentos a eso. Y hoy día es muy común en esta pandemia, ¿no es cierto?, de cómo tenemos que estar atentos a las necesidades de las personas, de todas formas, ya sea material o espiritual, ¿no? Y ahí le dice, ¿no es cierto?, y bueno, la gracia sea con todos vosotros, ¿ya? Aquí entonces quiero yo concluir, hermanos, concluir de una manera muy armoniosa, en el sentido de que déjeme acudir. Bueno, como dije, hermanos, Pablo, Apolos, todos estos hombres que están, él se está despidiendo, ¿ya? Eran un hombre muy conocido, Apolos, un hombre muy conocido, Zenas, no sabemos mucho de él. Es posible que haya sido un escriba, un intérprete de la ley, o un rabino judío convertido. Y también se usa la palabra se usa para abogado. Y de hecho, si es así, sería el único abogado que se menciona en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, el último consejo de Pablo es que los cristianos tenían que cultivar las buenas obras para llegar a ser independientes, ¿ya? Y estar en la posición de ayudar a los más necesitados. Entonces el obrero cristiano trabaja no solo para tener bastante para sí, ¿no?, sino también para poder dar a otros en necesidad. Recuerden eso, que ese es un principio, ¿no? Cuando Dios nos bendice, es para que bendigamos a otros, para que nos preocupemos del que tiene menos, del que está más necesitado, ¿no es cierto? Entonces, y a continuación ya termina con el saludo final, y por último, como en todas sus cartas, la palabra de Pablo es la gracia. Así que, hermanos, como dije, que Dios nos ayude, que Dios nos dé esta bendición de lo alto, hermanos, a poder caminar en todo lo que Él nos ha enseñado, ¿ya? De hecho, las cartas de Pablo a Tito y a Timoteo marcan el final de los escritos de Pablo y el final de su vida y ministerio. Ya aquí ya está terminando Pablo, ¿no es cierto?, esto de su vida ministerial. Y estas cartas son verdaderos tesoros para nosotros, porque nos dan información vital para el liderazgo de la iglesia. Tito y Timoteo son muy importantes para el liderazgo de la iglesia. Proveen un modelo sólido para los ancianos, para los pastores y para otros líderes cristianos a medida que ellos preparan líderes jóvenes para continuar su labor, hermanos. Y siguiendo el ejemplo de Pablo, ¿no es cierto?, que dejó al preparar a Timoteo, Pablo prepara a Timoteo y prepara a Tito para que cumplan su ministerio. Así que estudiemos cuidadosamente los principios encontrados en estas cartas, para tener una guía práctica del liderazgo de la iglesia y de cómo solucionar los problemas, ¿no?, que hay y que surgen dentro de la obra del Señor. Bueno, hasta aquí llegué, hermanos. Mañana es viernes, me parece. Sí, mañana entonces seguimos con la carta que sigue, me parece que es Filemón. Así que vamos paso a paso y yo creo que algo hemos aprendido, algo hemos logrado. Así que ánimo, hermanos, bendiciones, que tengan un precioso día, un hermoso día, y que no nos olvidemos de hacer las obras que corresponde, estar atentos a los hermanos que tienen necesidad. Amén.
Así que un abrazo, un saludo de nuestra parte. Cuadrangulares.cl, que es la radio. El programa es A la Luz de las Escrituras. Aquí estamos, trabajando para que una gotita, ¿no es cierto?, un granito de arena aportando a la vida de cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones, hermanos.